Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos al análisis de previsión semanal en divisas, petróleo, DAX alemán y oro que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, cuando son las 16 horas y 47 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, 16 de septiembre de 2016, voy a realizar el análisis de previsión para la semana del 19 al 23 de septiembre del presente año. Bien, es viernes y, como todos los viernes, por la tarde ya en horario avanzado de sesión americana, desde Forex Índices preparamos este trabajo con la intención de que les sea de utilidad para tomar decisiones la semana que viene. Estamos viendo cómo el mercado sufre impacto después de los datos de IPC del mes de agosto que hemos conocido en la preapertura de la sesión americana del día de hoy. Unos datos de IPC que reflejan cómo el IPC en el mes de agosto queda una décima por encima de lo esperado por los inversores. El del mes de agosto en el 0,3%, el interanual, excluyendo alimentación y energía, en el 2,3%, también una décima por encima de lo esperado. Esto le da más razones a la Fed de Estados Unidos para que en la próxima reunión del miércoles de la próxima semana, día 21 de septiembre, vuelva a realizar una subida en la tasa de interés. Que le dé más razones no quiere decir que lo vaya a hacer, pero sí es verdad que con estos datos de IPC tienen más razones aún para elevar esa tasa de interés. Veremos a ver si se materializa el próximo miércoles en horarios de sesión americana. Bueno, vamos a, como siempre, a iniciar el análisis y vamos a comenzar con la cotización del euro dólar. Vamos a iniciar este análisis y vamos a hacer una lectura, como siempre, de lo que ha sucedido esta semana. Los movimientos que han tenido las cotizaciones, en primer lugar, como comentamos, la cotización del euro dólar y después le colocaremos los niveles de resistencia y de soporte para la semana que viene. Una semana que el mercado va a estar pendiente en sesión asiática del martes de las minutas de la última reunión del RBA australiano y el plato fuerte lo tendremos el miércoles. En horarios de sesión asiática tendremos la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central japonés. Mucho cuidado porque hay varias voces que dicen que el Banco Central japonés podría rebajar aún más del menos 0,10%, podría rebajar incluso al menos 0,20 o el menos 0,25 la tasa de interés. Cuidado por si tuviéramos alguna maniobra en la sesión asiática del miércoles por parte del Banco Central japonés y en sesión americana, como hemos comentado hace un momento, tendremos la reunión de la Fed. La maquinaria está muy caliente, los datos de empleo, los datos de PIB y ahora este IPC dan mucho pábulo, dan mucho apoyo a la Fed para subir tasa de interés, repito, el miércoles de la semana que viene. Que den el pábulo y que den razones no quiere decir que la vaya a subir, ¿vale? Porque también depende, las elecciones legislativas en Estados Unidos están muy cerca, quedan solamente 2 meses, también presiones políticas puede haber para que no se suba esa tasa de interés. En definitiva, el miércoles lo veremos, como siempre, en horarios de sesión americana. Les detallo el orden en el cual van a aparecer los principales pares de divisas para que si no quieren ver el vídeo completo, pues bueno, lo pasen para adelante o para atrás. El euro dólar en primer lugar, como siempre a escena, el dólar yen, en tercer lugar veremos libra dólar, AUD USD, euro yen y dólar franco suizo. De una forma más rápida, como cruces secundarios, veremos el libra yen y el dólar CAD. Después analizaremos el crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y finalizaremos con la cotización del oro. Mi recomendación, como siempre, es que vean el vídeo completo, porque siempre se aprende algo de los comentarios, de las situaciones de las cotizaciones, en definitiva. Sobre todo si se están introduciendo en estos mercados tan complicados
les aconsejo que vean el vídeo completo de principio a fin. Tiene un poquito más de 1 hora de duración aproximadamente. Y como siempre, en Forex Índices estamos. Si necesitan cualquier información, si necesitan planes de negocio, planes de enseñanza personalizados, acoplados a su perfil de inversor, les aconsejo que vayan reservando plazas porque están siempre cubiertas con 2, 3, 4 meses de antelación. Si quieren prepararse con nosotros, en la parte superior de nuestra página web tienen las vías de contacto para pedir información o para consultarnos cualquier otro asunto que crean oportuno o que necesiten. Ahí estamos, como siempre, también en formato de vídeo a primera hora de la mañana todos los días. Pueden disfrutar del análisis de negociación intradiaria. El análisis que vamos a hacer a continuación es para colocarle unas piezas importantes para la negociación intrasemana para que nos proporcionen una lectura de los próximos 5 días de negociación y luego todos los días en formato de vídeo y también en formato de texto. Siempre aconsejo que se lean el formato de texto porque también se dan informaciones importantes. A las 5 de la mañana GMT ya lo tienen colocado a las 7:00 del horario español. Y después pues tenemos lo que es el análisis en directo a las 6:30 GMT, 8:30 del horario español. Picando en este icono le da el acceso directo para la sala. Ahí analizamos, aparte de lo que analizamos en formato de vídeo, pues se analiza también cruces secundarios, el petróleo, el DAX-Etra, el IBEX 35, el Dow americano. En definitiva, se le da una buena vuelta al mercado en general y después a partir de las 7:00 GMT 9:00 del horario español tienen abierta una sala de trading de forma gratuita durante toda la sesión europea. En definitiva, si quieren servirse de estos servicios gratuitos en nuestra página web, pues tienen a su disposición nuestro trabajo. Y si necesitan, como les comentaba ya, planes de enseñanza, planes de negocio personalizados, configurados, acoplados a su perfil, pues nos piden información sobre dichos servicios. Vamos con la cotización del eurodólar. La lectura de lo que ha sucedido esta semana es muy sencillito, no tiene complicación lo que nos ha ofrecido la cotización del eurodólar. El día 11 inició su andadura en el 1.1232, se nos imantó en el 1.1250 y no ha hecho otra cosa. Ha intentado desprenderse por la parte de abajo, pero los soportes intermedios le han impedido el paso todos los días. Los soportes que le hemos ido colocando para la negociación intradiaria le han impedido el paso por la parte de abajo, igual que por la parte de arriba se lo han impedido los de la parte superior. El eje central de operaciones estructurado lo ha mantenido capturado en el refugio histórico del 1.1250 y, como podemos ver en la imagen, tan solo en la sesión del viernes, hoy viernes 16 de septiembre, ha sufrido rechazos en firme del 1.1250, alimentada la presión bajista potente por esos datos de IPC que comentábamos, unos datos que alientan, que nos alertan de una posible subida de tasa de interés por parte de la FED la semana que viene. Desde el punto de apertura semanal le tiramos, como siempre, los avances porcentuales para recordar que en el mercado no solamente son los avances nominales, sino que también los avances porcentuales juegan un papel muy importante para plantear nuestras estrategias. Un 0,62% retrocede la cotización del eurodólar, retrocesos más bien moderados en términos intrasemanales, es decir, no son retrocesos alarmantes ni muchísimo ni menos. Está dentro de un campo de acción normal en la cotización del eurodólar, más bien tirando a mínimo el campo de acción en esta semana que estamos a puntito de terminar. Si nos fijamos en la imagen, el día 1 de septiembre inició su andadura precisamente en este nivel, en el 1.1157. 1.1157, que precisamente es donde se está parando la cotización, donde está encontrando el soporte en estos últimos compases de semana. Este nivel será
determinante para el arranque de la semana que viene, pero realmente donde los grandes inversores van a tener puesto el punto de mira es en el 1.1135, este refugio histórico que le da el apoyo a finales del mes de agosto y a principios del mes de septiembre. Como podemos ver en la imagen, el 1.1135 será clave y determinante para seguir la evolución del euro dólar la semana que viene. Si quieren tener en cuenta también el 1.1157 y medio, 1.1158, que tiene su precio de apertura mensual, que es lo que le está sujetando realmente a la cotización en estos últimos compases de semana. Bien, como siempre, nos trasladamos, después de hacer una lectura, un resumen de lo que ha sucedido en esta semana. Recuerden que los análisis de mercado se basan en los resúmenes y en los análisis sobre configuraciones pasadas. Si queremos tomar decisiones para el futuro, debemos de conocer muy bien qué es lo que sucede con una cotización en el pasado. No tenemos otra forma. Temporalidad trimestral, el 1.0609 sigue siendo la pieza primordial para la cotización del euro dólar. En estos momentos, como podemos ver en la imagen, se encuentra en terreno positivo en términos trimestrales y será clave la semana que viene, sin duda alguna, sobre todo si tuviéramos alguna subida de tasa de interés por parte de la Fed, seguramente el euro dólar se colocaría en terreno negativo intratrimestral, ¿de acuerdo? Deben de tenerlo muy en cuenta. Está en terreno de nadie, entre dos refugios históricos de muy largo plazo. Cierto es que ya empieza a estar más cerquita del 1.0609. Por la parte de arriba, el 1.1853. Como comentamos, cerquita de su precio de apertura del presente trimestre, sobre todo vigilando por si la semana que viene se introdujera en presiones bajistas potentes y llegara a alcanzar el 1.0609. Parece mucha bajada, pero bueno, por si acaso estaremos atentos a ello. Un vistazo en temporalidad mensual para ver que nada cambia en esta temporalidad. Como vemos, el rango estructurado sigue totalmente vigente y como vemos en los últimos meses la cotización genera unos campos de acción muy estrechitos, unas velas muy erráticas, dos velas con implicaciones alcistas, otras dos con implicaciones bajistas en la zona del 1.1250, es decir, indecisión total por parte de los inversores. Cierto es que debemos de tener en cuenta los últimos dos candlesticks con implicaciones bajistas. Desde un punto de vista técnico es una pista importante. De temporalidad mensual apreciamos ya el precio de apertura anual que nos aparece en esta temporalidad en el 1.0857. Como vemos, no ha cotizado nunca por debajo del precio de apertura anual en este año 2016. Detalle importante a tener en cuenta. Por la parte de arriba, el 1.1635 sigue siendo la pieza infranqueable en esta temporalidad de largo plazo. El rango estructurado de mediano largo ya ha pasado de mediano a mediano largo a categoría de mediano largo, sigue estructurado perfectamente y necesitamos la rotura del mismo para negociaciones de largo plazo. Mientras no salga de ese rango estructurado, las negociaciones de largo plazo están totalmente vetadas. De temporalidad semanal sigue llamándonos la atención los rechazos consecutivos de este nivel que nos aparece aquí en esta temporalidad 1.1326. Como vemos, varias semanas consecutivas. Esta semana ni siquiera ha podido alcanzarlo. Atentos al detalle y además va a acabar en negativo. Para medianos largos, mientras no vuelva por encima del 1.1326, nos olvidaremos totalmente de presiones alcistas para la cotización del euro dólar. Por la parte de abajo, en esta temporalidad, el nivel más importante que tenemos, refugio de mediano largo, en el 1.1026. Le echamos un vistazo también, como siempre, en temporalidad diaria. Rango estructurado, como vemos, de mediano plazo. Por la parte de arriba, los rechazos en firme. En los últimos tiempos los ha sufrido del 1.1326, sobre todo el pasado día 8 de septiembre, rechazo en firme, milimétrico, y por la parte de abajo encuentra el apoyo en un refugio de mediano plazo, 1.1135. Será vital para la semana que viene, atentos al mismo. En el inicio de semana, el 1.1135, en caso de que lo ataque, será determinante. De temporalidad diaria, ningún detalle más a destacar y volvemos a la temporalidad de 4 horas para colocarle ya las principales piezas de resistencia y de soporte
para la negociación en la semana que viene del 19 al 23 de septiembre. Por la parte de arriba, si la cotización encuentra apoyo en su precio de apertura mensual en el 1,1158 y no cede, buscará como primera resistencia el refugio de mediano plazo del 1,1250, primera resistencia a batir. Consolidando por encima tendría el camino abierto, generando presiones alcistas más potentes y buscando la principal resistencia de semana. Refugio de mediano largo plazo, 1,1326, principal resistencia para la semana que viene. Un eje inclinado alcista de mediano plazo, dependiendo del día, nos pasaría en la zona del 1,14. Dependiendo del día en el cual lo alcanzara, si es que esto se produce, sería un poquito por debajo del 1,14 o un poquito por encima, pero siempre en la zona del 1,14. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 1,1439, y la última se la colocamos en el 1,1516. Estos niveles superiores solamente serían alcanzables si la Fed decidiera mantener tasa de interés. Por la parte de abajo, la cotización va a desprenderse de su precio de apertura mensual, tiene que desprenderse del 1,1158 para que ataque el 1,1135, el refugio de mediano plazo que le da el apoyo desde finales del mes de agosto. Esta pieza tiene que abrirle la puerta a presiones bajistas más potentes. Principal soporte para la semana que viene, delimitado por un refugio de mediano largo plazo, en el 1,1026. Quebrado el principal soporte, tendría el camino abierto. Refugio de mediano plazo como siguiente pieza de soporte en el 1,0891. Y el precio de apertura anual se lo colocamos como último soporte de semana en el 1,0857. Recuerden, no ha cotizado por debajo del precio de apertura anual todavía en ningún momento en este año 2016. Entre estas piezas históricas, estos muros, con gestiones de largo, de mediano plazo, de muy largo plazo, que le colocamos para la orientación intrasemanal, irán colocados los niveles más débiles, los niveles que nos ayuden para la negociación intradiaria, como les comentaba anteriormente, en la sección de análisis en diario de nuestra página web pueden disfrutar de estos niveles y de los comentarios todos los días a primerita hora de la mañana. Para la negociación inmediata, por la parte de arriba, primera resistencia 1,1250, por la parte de abajo, sobre todo, estaremos muy atentos, más que nada por la cercanía a la cotización del 1,1135. Deben de tener en cuenta que quedan todavía 4 horas de hoy viernes para que cierre el mercado y cualquier movimiento brusco puede hacer que la cotización termine cerca del 1,1250 o, por el contrario, incluso termine hoy ya por debajo del 1,1135. Repito, deben de tener en cuenta que quedan 4 horas todavía para que cierre el mercado. Bueno, terminamos con la cotización del euro dólar y pasamos a detallar el informe sobre la cotización del dólar yen. La cotización del dólar yen, en la imagen lo dice absolutamente todo. Mantiene un rango estructurado entre dos congestiones de mediano largo. Por la parte de arriba le frena el paso los 103.28 y por la parte de abajo le da el apoyo los 101.27. Como eje central de operaciones y nivel de equilibrio tiene un refugio de muy largo plazo en los 102.31. Es el nivel que le está sirviendo de equilibrio, el nivel que lucha, que pelea y que mantiene como eje central de operaciones en los últimos tiempos. Como vemos, se nos va a quedar a dormir el fin de semana en este refugio histórico. La cotización del dólar yen, como podemos ver en la imagen, desde su precio de apertura semanal, que lo generó en los 102.62, va a terminar con unas pérdidas totalmente insignificantes sobre este refugio histórico de un 0,30%, de insignificantes a mínimas en términos intrasemanales. Desde el día 1 de septiembre, recordemos que la cotización mantiene unas pérdidas
como vemos, mínimas en términos intramensuales de un 0,95%, de mínimas a moderadas en términos intramensuales, teniendo en cuenta que llevamos 2 semanas de este mes de septiembre. Traslado a temporalidad trimestral para ver, como siempre, la salud en estos espacios amplios. El refugio de muy largo plazo de los 102.31, que lo tiene capturado en estos horarios de cierre ya de semana, es vital para negociaciones de muy largo plazo, de largo, de mediano y también de corto plazo. Nos ayuda a tomar decisiones como eje central de operaciones. 102.31, mientras no consiga desprenderse con claridad de esta pieza al alza, lo único que hará la cotización del dólar yen será girar en torno al mismo, desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, la Fed tiene todo que decir la semana que viene. Le damos el vistazo en temporalidad mensual. Más nítida la imagen todavía en esta temporalidad, puesto que lleva 4 meses consecutivos golpeando los 102.31 y no consigue realizar ningún quiebre eficiente en temporalidad trimestral. En temporalidades más cortas, como vemos, se ha acercado incluso a darle un golpe al refugio de largo plazo de los 0,9976. Atentos a esta pieza para la semana que viene. Y por la parte de arriba, en esta temporalidad de largo plazo, tenemos un antiguo precio de apertura anual, como vemos, el precio de apertura anual del año 2014, que ejercerá fuerza de resistencia en caso de que lo ataque la semana que viene en los 105.31. Temporalidad semanal por si alguna información adicional. Bien, la única información adicional que nos ofrece la temporalidad semanal, expando el gráfico, es que termina encerrada entre el refugio de mediano largo por la parte de arriba, que le ha cerrado el paso impecablemente esta semana, en los 103.28, y el apoyo lo está encontrando en el refugio de muy largo plazo de los 102.31. Un candlestick de indecisión, un candlestick con un cuerpito bajista muy pequeño y con 2 mechas muy largas, denotan indecisión, quedándose a dormir en este refugio de muy largo plazo. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional. La temporalidad diaria, la información adicional que nos genera es la directriz bajista de mediano plazo desde el día 29 de enero con el punto de configuración el día 31 de mayo. Como vemos, probada también en el mes de julio, tenemos un quiebre de este mes de septiembre, del día 2 de septiembre, pero como vemos en la imagen intenta realizar confirmaciones y no le da el paso. La directriz le cierra siempre el paso a la cotización y mientras no tengamos una confirmación eficiente, esta directriz no la podemos trabajar en términos de medianos plazos. En términos de cortos plazos, nos ayuda a tomar decisiones. Bien, temporalidad de 4 horas y colocación de niveles para la semana que viene desde un punto de vista técnico. La cotización del dólar yen necesita apoyos en los 102.31. Si este apoyo se hace sólido en el inicio de semana, le impulsaría al alza para atacar el refugio de mediano largo de los 103.28. Primera resistencia y además la vamos a colocar como principal resistencia de semana. Consolidando por encima tendría el camino abierto a presiones alcistas más potentes. 104.52, refugio de mediano plazo, siguiente resistencia. Otra viene delimitada, la hemos visto anteriormente en una temporalidad mensual, viene delimitada en los 105.32, antiguo precio de apertura anual de este cruce, y otra le colocamos en los 106.19. Por la parte de abajo, las presiones bajistas tienen que venir determinadas por rechazos en firme de la directriz bajista de mediano plazo y del refugio de muy largo plazo. 102.31. Solamente si sufre rechazos de esta doble pieza alimentará presiones bajistas. Primer soporte importante y principal de semana, 101.27. Recuerden el rango estructurado que mantiene entre estas dos congestiones de mediano-largo plazo y el eje central de operaciones en el refugio de muy largo plazo de los 102.31. Estructura perfecta para el dólar yen. Tiene que partir por debajo los 101.27. Consolidando por debajo del mismo tendría el camino abierto a presiones bajistas más potentes. 100.68. Siguiente soporte
soporte muy importante, 99,76, más que nada porque en este año 2016 ha sido vital en los últimos meses dándole el apoyo a la cotización. 99,76. Batida esta pieza tendría camino abierto, buscando un refugio de mediano largo en los 98,56. No le colocamos más a casi 200 puntos de la situación actual. Para el negocio inmediato, cuando abra la semana, el refugio de muy largo plazo tiene la clave 102,31 y deben de tener en cuenta que este cruce es de extremo riesgo, sobre todo en la jornada del miércoles, porque tenemos decisión de tipos de interés por parte del Banco Central japonés y también por parte de la Fed de Estados Unidos. Es decir, el dólar-yen cruce de extremo riesgo para la semana que viene, sobre todo en la jornada del miércoles. Continuamos con la cotización del libra dólar. Tuvimos varios aspectos, datos macro y eventos macro desde el Reino Unido esta semana que estamos a puntito de terminar. El IPC del mes de agosto lo conocíamos en la jornada del martes, una décima por debajo de lo esperado por los inversores y como vemos en la jornada del martes, día 13, presión bajista sobre todo en horarios de sesión europea, alimentados por esos datos de IPC, una décima por debajo de lo esperado por los inversores. Tuvimos también los datos de empleo mixtos en la jornada del miércoles, no reaccionó prácticamente la cotización de libra dólar y a lo que sí está reaccionando es a los datos de IPC de Estados Unidos hoy viernes. Como vemos, nos va a cerrar por debajo de este nivel de corto del 1,3086. Esta pieza será vital para la semana que viene y solamente apoyos en ella le impulsarían al alza desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista macro, pues bueno, ya sabemos dónde está el punto caliente para este cruce con esa reunión de la FED el miércoles por la tarde. Desde que inició su andadura semanal, la cotización del libra dólar, el día 11 por la noche, domingo, inició su andadura en el 1,3276, va a terminar con unas pérdidas muy abultadas, de muy abultadas a exageradas, de un 1,66% marca en estos momentos, amenazando ya, si nos fijamos en la imagen, la zona psicológica de primer grado del 1,3000, que para la semana que viene, en caso de que descienda hacia ella, también será clave y determinante. Desde el punto de apertura mensual, desde el 1,3134, como vemos, pierde un 0,63%, pérdidas mínimas en términos intramensuales. Vamos con la lectura en temporalidad trimestral. Como vemos, cada vez se nos acerca más al refugio de muy largo plazo del 1,2299 y se nos aleja más del 1,4107. Recuerden que el 1,4107 fue el muro, el soporte potente histórico de muy largo plazo que le dio apoyo, que le dio pábulo durante más de 30 años a la cotización del libra dólar y que en el presente año, con los efectos Brexit, lo traspasó con claridad, con solvencia, con un corte tajante impecable. Mientras no vuelva por encima del 1,4107, presiones alcistas de muy largo plazo en el libra dólar están totalmente vetadas. La presión trimestral, como vemos, es bajista y recuerden que nos quedan 2 semanitas solamente ya para que cierre el presente trimestre. Temporalidad mensual. En temporalidad mensual la imagen es nítida totalmente y la información valiosa. El 1,3314 le está cerrando el paso en los últimos 3 meses después del efecto Brexit. Como siempre comentamos, es vital y mientras no consiga cerrar como mínimo un mes por encima del 1,3314 nos olvidaremos totalmente de presiones alcistas para la cotización del libra dólar. Por la parte de abajo el nivel que le da el apoyo es el 1,2912, también de la misma categoría de temporalidad mensual. Encerrada la cotización lleva 3 meses entre estas dos piezas y mientras no salga de ellas con claridad y solvencia los movimientos definidos están vetados, tanto los de continuación por la parte de abajo como los de recuperación por la parte de arriba.
Temporalidad semanal, por si alguna información adicional. Bueno, aquí en temporalidad semanal lo vemos, lo apreciamos perfectamente. Semana tras semana choca por la parte de arriba y semana tras semana choca por la parte de abajo. La estructura de rango de corto plazo es nítida, totalmente. De corto mediano ya, más bien, tirando a mediano plazo. Es nítida totalmente y como comentamos, esta estructura debe de ser rota. Son dos congestiones que nos vienen de muchos años atrás, respetadas siempre por la cotización de este par y tiene que romperlas si queremos ver movimientos definidos de largo plazo y de mediano largo. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional. Bueno, en temporalidad diaria vemos el mismo rango y vemos como un nivel intraanual en última instancia en el 1.3410 le ha frenado el paso en medianos plazos. En temporalidad diaria, como podemos apreciar, y por la parte de abajo el 1.2912 sigue siendo el apoyo más importante. Como vemos, la cotización de libra dólar sigue cayendo en estos finales de semana de hoy viernes 16 de septiembre. Deben de tenerlo muy en cuenta para el análisis que estamos haciendo, puesto que quedan todavía 4 horas para que cierre el mercado hoy viernes. Bueno, vamos con la colocación de niveles. Como ya comentábamos anteriormente, este nivel de corto plazo en el 1.3086 será de vital importancia para la negociación en este cruce la semana que viene. Solamente el remonte del 1.3086 le alimentará presiones alcistas. Campo abierto, ninguna pieza hasta la principal resistencia. La hemos visto ya por activo y por pasivo en temporalidad mensual, en temporalidad semanal, la importancia del 1.3314. En secuencias cortas nos ha traspasado, pero en secuencias largas no ha podido con ello. 1.3314, principal resistencia para la semana que viene. La siguiente viene delimitada por un nivel intraanual que en última instancia es quien le ha cerrado el paso a principios del mes de septiembre en el 1.3410. No le colocamos más. Por la parte de abajo, si la cotización no consigue remontar el 1.3086, buscará inmediatamente la zona psicológica de primer grado del 1.3000. Encontraría un poquito de fuerza de soporte si es que hoy viernes no la alcanza, que todavía en estas 4 horas es posible que alcance. Para el arranque semanal será vital. Consolidación por debajo de la zona psicológica de primer grado del 1.3000 abriría puertas, buscando el principal soporte para la semana que viene, congestión de largo plazo 1.2912 y el quiebre de esta pieza le alimentaría más presiones bajistas para alcanzar un nivel intraanual en el 1.2794. Desde el 1.2794 no tenemos ningún nivel importante referencial hasta el 1.2526. Para la negociación en la salida semanal, el 1.3086 será clave y determinante, igual que el 1.3000, zona psicológica de primer grado. Continuamos con la cotización del AUD-USD. La cotización del AUD-USD más tranquila, le ha impactado menos los datos de IPC desde Estados Unidos y como vemos desde hace varias jornadas lo único que hace es girar en torno a este nivel intraanual en los 0,7475. Como vemos es el nivel que le está dando el apoyo en estos últimos compases de semana y es el nivel clave y determinante para la apertura de la semana que viene, 0,7475. Desde su precio de apertura semanal, la cotización de la USD inició su punto de arranque en los 0,7542, como podemos ver en la imagen, desde los 0,7542 va a cerrar con unas pérdidas moderadas de un 0,72%, un poquito más, un poquito menos, dependiendo si en el horario de cierre a las 21:00 GMT que cerrará el mercado, pues bueno, puede cerrar un poquito por encima de este nivel, un poquito por debajo, pero siempre merodeando y siempre en el radio de influencia de los 0,7475. Desde su precio de apertura mensual lo tiene en los 0,7519, mantiene unas pérdidas totalmente insignificantes en términos intramensuales de un 0,42%.
temporalidad trimestral y le realizamos la lectura en estas temporalidades amplias. Lo que más debe de llamarnos la atención es que sigue por encima de la directriz de muy largo plazo, quebrada y nunca confirmada, que se nos configura desde el segundo trimestre del año 2001 con el punto de acción el cuarto trimestre del año 2008. Quebrada el tercer trimestre del año 2015, como vemos en la imagen, encontrando apoyos perfectos en ella. Mientras no ceda, las presiones bajistas están vetadas. Cierto es que en este trimestre, como podemos ver en la imagen, mantiene un candlestick con implicaciones bajistas muy potentes. Atentos al detalle y está ya muy cerquita a su precio de apertura trimestral, que nos pasa en la zona de los 0,7454. En caso de que decida subir la tasa de interés, la Fed la semana que viene iniciaría presiones bajistas como todos los cruces con el dólar americano. Temporalidad mensual. En temporalidad mensual detallamos un par de aspectos importantes. La congestión de largo plazo de los 0,76, como vemos 0,7623, le impide el paso. Esta congestión de largo plazo es de vital importancia, 0,7606. Es la pieza 1, 2, 3, 4, 5 meses consecutivos cerrándole el paso, no consigue cerrar por encima de ella y le imprime presiones bajistas. Las vemos perfectamente. Los inversores deciden vender la cotización antes de llegar a la directriz bajista de largo plazo. Denota también debilidad. Como vemos, antes de llegar a la directriz, un poquito antes, colocan las órdenes compradoras, denotando debilidad. Y expandiendo el gráfico, observamos que las dos velas de los últimos meses tienen implicaciones bajistas, tanto la del mes de agosto como la del mes de septiembre. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional. Bueno, en temporalidad semanal vemos lo mismo que en temporalidad mensual, un poquito más detallado, la directriz bajista de largo plazo, que aquí incluso parece que ha llegado a tocarla, pero se ha quedado unos puntitos por debajo, como veremos luego en temporalidad de 4 horas. Lleva, como vemos, varias semanas consecutivas la cotización errática, pero siempre con presión bajista. Atentos al detalle y las últimas 4 semanas cierra siempre, ha cerrado siempre por debajo de los 0,7606, que es la pieza que le impide el paso junto con la directriz bajista de largo plazo. Le damos un vistazo también en temporalidad diaria. Como podemos ver en la imagen, unos puntitos por debajo, le han colocado los inversores las órdenes de venta por debajo de la directriz de largo plazo. En estos dos últimos compases de semana, prácticamente en los últimos días de negociación, le ha estado dando el apoyo en los 0,7475, nivel que va a ser clave para la semana que viene, para el inicio de la semana que viene, y no se olviden de esas minutas del RBA australiano que conoceremos en la sesión asiática del martes. Avanza un 2,64% desde su precio de apertura anual, ganancias totalmente insignificantes en términos intraanuales. Colocación de piezas más importantes para la semana que viene. Si queremos que presione al alza, tiene que encontrar el apoyo en los 0,7475. Si le concede el apoyo, este nivel intraanual alimentará presiones alcistas. Primera resistencia de semana, refugio de largo plazo, 0,7606. Consolidando por encima, le abriría el camino para probar la directriz bajista de largo plazo. En esta temporalidad observamos cómo las órdenes vendedoras siempre se han colocado un poquito por debajo de la directriz. Principal resistencia para la semana que viene en la zona de los 0,7740, que nos pasa la directriz bajista de largo plazo. La última resistencia se la colocamos en un refugio de mediano largo, 0,7790, prácticamente a 300 puntos de la situación actual.
Por la parte de abajo tiene que ceder los 0,7475 para que le alimente presiones bajistas. Soporte delimitado por la directriz alcista de muy largo plazo, que la hemos visto anteriormente delimitada en temporalidad trimestral. Nos pasa en los 0,7353. El siguiente soporte, muy cerquita, refugio de largo plazo, 0,7327. El principal de semana, precio de apertura anual, 0,7297, que es el nivel que realmente le alimentaría presiones bajistas más potentes, buscando un nivel de corto en los 0,7219. No le colocamos más. La cotización de la USD buscaría el precio de apertura anual en caso de que la Fed decidiera subir tasa de interés. Si no decidiera subir tasa de interés y las minutas del RBA favorecieran al dólar australiano, encontraría apoyo en el 1,3086 y elevaría la cotización buscando de nuevo el eje central de operaciones que mantiene estructurado desde hace ya 3 meses en el refugio de largo plazo de los 0,7606. En definitiva, y para el inicio de semana, la clave y la llave la tiene este nivel, 0,7475. Cotización del euro-yen. Lo que más debe de llamarnos la atención en la cotización del euro-yen son los rechazos reiterados en el refugio de mediano plazo de los 115,71. Esta pieza será vital de aquí en adelante y mientras no cotice por encima, presiones de mediano plazo alcistas totalmente vetadas. Al final el par nos va a cerrar por debajo de una doble barrera, un eje inclinado bajista de mediano y un refugio de la misma categoría en los 114,57. Como vemos, cerrando por debajo esta semana. Para la semana que viene, esta doble pieza va a ser vital. Mientras no la remonte para negociaciones intrasemanales, las presiones alcistas vetadas. Y recuerden que tenemos esa decisión de tipos de interés por parte del Banco Central japonés. Desde el inicio de semana, desde el día 11 de septiembre por la noche, inició su andadura en los 115,27, perdón. Desde este nivel, la cotización va a terminar con unas pérdidas de casi un 1%. Marca en estos momentos un 0,93%. Desde su precio de apertura mensual, que lo tuvo en los mismos niveles, en los 115,27, pues evidentemente marca las mismas pérdidas. Es decir, que el precio de apertura mensual coincidía con el de esta semana, que como vemos ha sido determinante en estos últimos compases, cerrándole el paso. Temporalidad trimestral para el euro-yen. La información más eficaz y la lectura más importante es el refugio de muy largo plazo de los 112,79. Le da el apoyo en los dos últimos trimestres y mientras no ceda no hay miedo de presiones bajistas más potentes para la cotización de este cruce. Será vital. De temporalidad trimestral, ninguna lectura adicional. Temporalidad mensual, vemos cómo lleva 4 trimestres consecutivos golpeando este refugio de muy largo plazo en los 112,79 y mientras no le abra la puerta, las presiones bajistas de continuación están totalmente vetadas desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista macroeconómico y fundamental. El Banco Central japonés tendrá todo que decir. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional. De temporalidad semanal vamos a llamar la atención sobre dos refugios de mediano largo plazo. El que le está cerrando el paso por la parte de arriba en los 117,52 y el que le está dando el pábulo, el apoyo en los 110,78, estructurando este ranguito de corto plazo. Atentos a estas dos piezas porque son vitales en términos de medianos largos plazos de temporalidad semanal. Nos vamos directamente a una temporalidad de 4 horas y le colocamos los niveles de resistencia y de soporte para la semana que viene.
Por la parte de arriba, como ya hemos detallado, necesita evolucionar y consolidar por encima de los 114,57, doble pieza. Si lo consigue, nos topamos con la barrera psicológica de segundo grado de los 115,00. Ejercería, evidentemente, un poquito de fuerza de resistencia. La principal resistencia de semana viene delimitada por los 115,72. Elevándose por encima, tendría el camino abierto a la siguiente, de la misma categoría que la anterior, refugio de mediano plazo, 116,47. La última se la colocamos en una congestión de mediano largo, 117,52. Como vemos, alejado de la situación actual. Si el Banco Central japonés decidiera hacer una rebaja de tasa de interés, el euro-yen inmediatamente buscaría niveles superiores. Por el contrario, si mantuviera la tasa de interés en el menos 0,10% y no aumentara el programa de compra de activos, lo lógico es que el yen se revalorizara. Atentos a estos detalles desde un punto de vista macroeconómico y fundamental. Desde un punto de vista técnico, siempre que nos remonte los 114,57 estaremos totalmente tranquilos porque no veremos presiones alcistas desde un punto de vista técnico la semana que viene. El primer soporte viene delimitado en un refugio de mediano plazo, 113,46. Siguiente soporte y principal de semana, congestión de muy largo plazo. Ya lo hemos visto como en los dos últimos trimestres le da el apoyo, en los 112,79. Abriéndole la puerta, con presiones bajistas potentes, nos encontramos con otro soporte delimitado en un refugio de mediano plazo, 111,60, y el último se lo colocamos de la misma categoría que la anterior en los 110,80. Para la negociación inmediata, cuando abra la semana, por la parte de arriba, primera resistencia, 114,57. Esta pieza, esta doble barrera, tiene la clave en el inicio de semana desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, la reunión del Banco Central japonés en la sesión asiática del miércoles tendrá todo que decir. Seguimos con la cotización del dólar franco suizo. Los aspectos técnicos son impecables en la cotización de este cruce en los últimos tiempos. Los apoyos se los da el refugio de muy largo plazo de los 0,9680 y el paso se lo ha cerrado hasta ahora el refugio de mediano plazo de los 0,9779. Ha estado introducido en esta franjita de 100 puntos entre un refugio y otro y como vemos en el día de hoy ya va a cerrar por encima de los 0,9779. Atentos a estos detalles porque son primordiales para la semana que viene y mientras este cruce no cotice por debajo de los 0,9779, las presiones bajistas están totalmente vetadas en su cotización. Le tiramos los avances porcentuales para ver con cuánta ganancia ha terminado la cotización. Recordemos que tuvimos la reunión del Banco Nacional Suizo sin cambios en el menos 0,75%, mantiene la tasa de interés y según el comunicado que acompañó a esa decisión de tipos de interés, parece ser que por mucho tiempo el 0,75% o como mínimo no va a haber subidas. Es decir, que es difícil que veamos algún giro en la política monetaria en el Banco Nacional Suizo al alza. A la baja pudiera ser puesto que el IPC no acaba de repuntar. 0,45% marca de ganancias la cotización del dólar franco suizo. Unas ganancias mínimas en términos intrasemanales. Desde su precio de apertura mensual, la cotización inició su punto de arranque en los 0,9838, mantiene unas pérdidas totalmente insignificantes de un 0,42% en términos intramensuales. Temporalidad trimestral y le echamos la lectura, marcamos los detalles. Como siempre, no hay nada nuevo. Después de muchos años, el nivel de congestión histórica de los 0,9680 sigue acaparando todo el poder, el mando sobre la cotización. Lo tiene capturado y mantado totalmente. Como vemos hoy viernes, va a cerrar por encima del mismo. Lleva 4 trimestres consecutivos, deben de tenerlo muy en cuenta, que lleva 4 trimestres consecutivos, cerrando por encima de lo que es la congestión
negociación de muy largo plazo, perdón. Si estos apoyos se hicieran sólidos y comenzara a repuntar al alza, tendría más probabilidades de recuperar posiciones. La resistencia más importante histórica la tenemos en el 1.1398. Por la parte de abajo tiene que volver por debajo de los 0.9680 porque mientras no vuelva por debajo de los 0.9680 para negociaciones de corto, mediano, largo y muy largo plazo están vetados los movimientos bajistas. Le damos un vistazo en temporalidad diaria, en mensual y en semanal, no hay ninguna información adicional. En temporalidad diaria vamos a llamar la atención en varios detalles. Para la semana que viene, por la parte de abajo, esta pieza será vital, 0,9552, más que nada porque es el punto de inflexión en última instancia y en los últimos meses durante este año 2016. El último apoyo lo ha encontrado en el refugio de muy largo plazo de los 0,9680 que hemos visto delimitado anteriormente en temporalidad trimestral y como vemos el paso se lo ha estado cerrando durante toda la semana los 0,9779 estructurando este ranguito de corto plazo. Si hoy viernes al final consigue cerrar por encima de los 0,9779 será clave en el inicio de la semana que viene. Por la parte de arriba le estaría esperando este refugio de mediano largo que como vemos en los últimos meses está siendo el verdugo, no le deja evolucionar. Es el precio de apertura anual del año 2015, recordado siempre por los inversores, y evidentemente el precio de apertura anual de este año 2016 en el 1,0006, niveles alcanzables en caso de que la FED decida subir tasa de interés. Le colocamos ya los principales niveles de resistencia y de soporte para la semana del 19 al 23 de septiembre. Si consigue consolidar la cotización por encima de los 0,9779, continuará alimentando presiones alcistas. Resistencia delimitada en este refugio de mediano largo. Ya hemos visto la importancia de esta pieza. La principal resistencia de semana se la colocamos en el precio de apertura anual, que además coincide prácticamente con la barrera psicológica de categoría excepcional de la paridad 1 a 1. Exactamente en el 1,0006 tiene su punto de arranque anual, principal resistencia de semana y la última ya alejada en el 1,0184, difícilmente alcanzable, pero por si acaso. Por la parte de abajo tan solo entrará en presiones bajistas este cruce si se coloca por debajo de los 0,9779 y sufre rechazos del mismo. El principal soporte de semana viene delimitado en el refugio de muy largo plazo de los 0,9680. Consolidando por debajo tendría el camino abierto. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 0,9552. Y el último de la misma categoría se lo colocamos en los 0,9465. Como podemos ver en la imagen a más de 300 puntos de la situación actual. Niveles alcanzables solamente si la FED decidiera mantener la tasa de interés y si realizara algún comentario su presidenta, la señora Yellen, diciendo que va a tardar en subir tasas. Solamente así adquiriría presiones bajistas. Desde un punto de vista técnico, este nivel en los 0,9779 va a ser clave y determinante en el inicio de semana. Bien, continuamos. Le vamos a dar un vistazo rápido a la cotización de libra yen, del dólar CAD, del crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y oro. Vamos con la cotización de libra yen, muy presionado a la baja durante toda la semana. Se va acercando cada vez más al refugio de muy largo plazo de los 118,96, todavía alejado a 1.500 puntos, pero como vemos se va alejando del refugio más importante que tiene por la parte de arriba en la zona psicológica de primer grado de los 160 yenes por libra, en los 159,86 son los aspectos más importantes, junto que este trimestre, como vemos, cotiza en negativo desde la zona de rechazo que tuvo en los 140 yenes por libra. Detalles, como siempre, importantes a seguir.
No le vamos a hacer ninguna lectura más en ninguna temporalidad, nos vamos directamente a la temporalidad de 4 horas para colocarle las piezas de resistencia y de soporte. La primera resistencia viene delimitada en un refugio de mediano plazo, 134,28. La siguiente en un eje inclinado bajista de mediano plazo que ha tenido capturada la cotización durante todo el mes de septiembre. Lo ha luchado, lo ha peleado y por fin, hoy viernes parece que se ha desprendido del mismo, con las confirmaciones sobre el refugio de mediano plazo. Un nudo de enlace perfecto nos ha hecho en los 134,28. Siguiente resistencia, como comentábamos, eje inclinado bajista de mediano, dependiendo del día. Nos pasaría un poquito por debajo de la barrera psicológica de segundo grado de los 135,00. Superando esta zona tendría el camino abierto. Principal resistencia de semana. Refugio de mediano plazo, 136,40. La imagen es nítida, también el rechazo en firme, de ahí que le coloquemos principal resistencia para la semana que viene. Otra delimitada en un refugio de mediano plazo, 137,27. Y la última se la colocamos en los 138,26, niveles alcanzables en caso de que el BOC decidiera rebajar tasa de interés. Por la parte de abajo, la primera pieza de soporte viene delimitada por un refugio de mediano largo plazo, 132,88. Camino abierto en caso de consolidar con sus patrones correspondientes por debajo de esta pieza. Camino abierto buscando la zona psicológica de primer grado de los 130,00. Tenemos un soporte anterior a esa zona en el 1,30,50. Lo vamos a delimitar como principal soporte para la semana que viene, el 1,30,50. Y el último se lo colocamos de la misma categoría que el anterior en el 1,2891. Para el negocio inmediato, por la parte de arriba, primera resistencia, 134,28. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte importante, 132,88. Continuamos con la cotización del dólar CAD. El dólar CAD que está encontrando fuerza de resistencia en este nivel de corto en el final de semana, antiguo máximo secuencial que le está cerrando el paso a la cotización. Deben de tener en cuenta, como siempre, que la cotización del dólar CAD está muy relacionada con la cotización del petróleo. ¿De acuerdo? En sentido inverso, nos sirve para tomar decisiones esa correlación histórica. La cotización del dólar CAD tuvo su punto de arranque en el 1,3047 y va a terminar con unas ganancias muy abultadas de un 1,26% en términos intrasemanales. Desde el día 1 de septiembre tuvo su punto de arranque sobre el refugio de largo plazo de el 1,3094, exactamente en el 1,3114 tuvo su punto de arranque mensual, mantiene unas ganancias mínimas de un 0,77% en términos intramensuales. Para el negocio inmediato, la semana que viene, esta pieza tiene la clave en el 1,3253, 1,3254. Le echamos el vistazo en temporalidad trimestral para ver lo que nos ofrece. Los apoyos en el refugio de muy largo plazo del 1,2638 siguen siendo válidos. Ya venimos detallando las implicaciones alcistas de que tiene el candlestick del segundo trimestre del presente año. En el tercero, como vemos, avanza en positivo. Por la parte de arriba, la zona del 1,40 sigue siendo vital y determinante. Temporalidad trimestral, le damos un vistacito también en temporalidad mensual. Temporalidad mensual, vamos a llamar la atención sobre el refugio de largo plazo del 1,3094. Recordemos que lleva 5 trimestres consecutivos, cerrándole el paso. Y en este mes nos deja una mecha ya muy larga por la parte de abajo, igual que el mes anterior, con implicaciones alcistas potentes. Atentos al detalle porque mientras no vuelva por debajo del 1,3094, las presiones bajistas en el dólar CAD están totalmente vetadas. Temporalidad mensual en el dólar CAD, nos vamos directamente ya a la temporalidad de 4 horas y le colocamos los principales niveles. Como comentaba al principio, échenle un vistazo como siempre a la cotización del petróleo porque la correlación es
muy directa, inversamente graficada. Vamos a colocarle los niveles 1,3253, primera pieza de resistencia a batir. Consolidando por encima tendría el camino abierto. Refugio de mediano plazo como siguiente pieza de resistencia en el 1,3325. La última y principal de semana en el 1,3496. Última y principal para la semana que viene, prácticamente en la barrera psicológica de segundo grado del 1,3500. Niveles alcanzables si la Fed decidiera subir tasa de interés. Por la parte de abajo tiene que sufrir la cotización rechazos del 1,3253. Si esto se produce, alimentará presiones bajistas. Primer soporte de semana, 1,3094. Consolidando por debajo, le abriría la puerta a presiones bajistas más potentes. Principal soporte de semana, delimitado en un refugio de mediano plazo, 1,3002. Prácticamente en barrera psicológica de primer grado de 1,3000 y consolidando por debajo, camino abierto para alcanzar un nivel intranual un nivel de corto en el 1,2888. Para la negociación en la salida semanal, esta pieza tiene la clave 1,3253 y medio, 1,3254. Bien, vamos con materias primas. Vamos en primer lugar a darle un vistazo a las cotizaciones del crudo Brent y del crudo ligero. La imagen sigue siendo totalmente nítida. Por la parte de arriba, en la zona de los 50, exactamente en los 50,04, le cierra el paso impecablemente en los últimos tiempos y por la parte de abajo le da el apoyo impecable, un nivel intranual en los 45,75. Atentos a esta estructura porque en caso de batirla por la parte de abajo le alimentaría más presiones bajistas al crudo Brent para la semana que viene. Tenemos un soporte delimitado en un refugio de mediano plazo en los 42,30 y el principal se lo colocamos en el precio de apertura anual, 38,32. Por la parte de arriba, si queremos ver presionar al alza a esta cotización, tiene que encontrar apoyos en este nivel intranual, 45,75. Si encuentra estos apoyos, elevaría la cotización buscando la principal y primera resistencia de semana, 50,04. No le colocamos más. En definitiva, este nivel intranual en los 45,75 tiene la clave para el crudo Brent. Ya tuvo la clave en jornadas anteriores y la sigue teniendo. Vamos con la cotización del crudo ligero. Estructura idéntica, solo que con niveles de distinta categoría. Congestión de muy largo plazo en los 43,35. Es el nivel que le da el apoyo en los últimos tiempos a la cotización del ligero. Igual que por la parte de arriba le frena el paso un nivel intranual en los 48,51. Estructura de rango, como vemos hoy viernes, quiere cerrar por debajo de los 43,35. Atentos a los detalles porque si lo hace y sufre rechazos, la semana que viene de los 43,35 alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado por un nivel intranual en los 40,10, prácticamente en barrera psicológica de primer grado de $40 por barril. Y el precio de apertura anual como último soporte y principal de semana en los 37,65. Por la parte de arriba debe de encontrar apoyos en los 43,35. Solamente así adquirirá presiones alcistas. Primera resistencia principal y única de semana, 48,54. La estructura para el crudo ligero, perfecta. Vamos con la cotización del DAX alemán y finalizaremos con la cotización del oro. Bueno, vamos con el DAX alemán, le damos un vistazo en temporalidad trimestral para que no se nos olvide cuál es el muro que está soportando a la cotización en los últimos 3 años ya prácticamente, trimestre tras trimestre, golpea casi todos ellos, pero no consigue consolidar por debajo de los 9.484. Es la pieza vital para el DAX alemán en secuencias de largo y muy largo plazo y para corto y mediano nos ayuda a tomar decisiones porque mientras no consolide por debajo de los 9.484 las presiones bajistas vetadas.
Está cerca cada día más de los 11.010, que es la principal resistencia que tiene por la parte de arriba la cotización del DAX alemán. Recuerden que el DAX lo analizamos todos los días, primero en directo, en la sección de eventos de nuestra página web. Pueden registrarse para las sesiones en directo a las 6:30 GMT, 8:30 del horario español, y después en nuestra sala de negocio a partir de las 9 de la mañana del horario español, 7:00 GMT. Ahí se colocan los niveles y ustedes los pueden estar viendo durante toda la sesión europea con los comentarios correspondientes que se hacen sobre el DAX alemán. De temporalidad trimestral no detallamos nada más y nos vamos a una temporalidad mensual para ver más de lo mismo, pero con una sucesión de velas más amplias, evidentemente. El nivel de los 9.884 le está dando el apoyo y mientras no ceda no hay nada que decir. El precio de apertura anual ya nos aparece aquí en escena y como vemos en los 2 últimos meses lo está testeando y lo está luchando. Primero le ejerce fuerza de resistencia y en estos momentos nos lo ha partido al alza, pero cotiza por debajo del mismo. Será clave para la semana que viene, sobre todo en momentos de decisión de tipos por parte de la Fed. Temporalidad de 4 horas y le colocamos los niveles y vemos los detalles más importantes que nos deja esta semana la cotización del índice alemán. Desde su precio de apertura semanal, el índice alemán inició su andadura en los 10.413, va a terminar con unas pérdidas abultadas de un 1,32%. Debe de llamarnos la atención que desde el mes de septiembre también mantiene retrocesos importantes, desde los 10.600, prácticamente los 10.610, que tiene su punto de arranque, mantiene unas pérdidas de abultadas a muy abultadas de un 3,15%. De su precio de apertura anual, pues evidentemente también está en negativo un 2% en estos momentos, un 1,99 exactamente nos marca. Debemos de tener muy en cuenta este rechazo en firme. Primero nos hace el nudo de enlace sobre su precio de apertura anual y después nos detalla un rechazo en firme impecable. Mientras no vuelva por encima del precio de apertura anual, las presiones alcistas están vetadas. Es la primera resistencia. Si la cotización encuentra apoyo en este nivel que se lo está dando en este final de semana, refugio de mediano plazo en los 10.249. Si no cede esta pieza, repuntará para intentar batir al alza el precio de apertura anual, 10.476. Es la primera resistencia y además la delimitamos como principal de semana. Otra le colocamos en los 10.597 y la última, alejada, en los 10.844. Los índices bursátiles actuarían al alza, presionarían al alza en caso de que la Fed no decidiera subir tasa de interés. Si decidiera subir tasa de interés, lo lógico y lo normal es que los índices bursátiles acentuaran presiones bajistas. Repito, lo lógico y lo normal, lo que ofrezca el mercado ya lo veremos. Por la parte de abajo tenemos la primera pieza en los 10.249. Aquí nos pasa la directriz bajista de mediano plazo en los 10.200. Atentos a la zona de los 10.200 porque será soporte importante. El siguiente refugio de mediano plazo nos pasa en los 10.130. El principal soporte de semana viene delimitado por otro refugio de la misma categoría, en los 10.037, muy cerquita de la barrera psicológica de primer grado de los 10.000 puntos. Y el último soporte se lo colocamos en los 9.915. Bueno, ya de puestos le vamos a colocar el último en el precio de apertura anual del año 2015 en los 9.810. Presiones bajistas en caso de que la Fed decida subir tasa de interés. Sería lo lógico y lo normal. Otra cosa es que el mercado lo tenga ya descontado. Para el negocio inmediato en el arranque semanal 10.249, esta pieza va a ser clave y no se olviden del detalle que nos ofrece los 10.476. Bien, vamos a terminar con la cotización del oro.
El oro va a terminar con pérdidas esta semana desde su punto de arranque semanal el día 11, domingo por la noche, desde el refugio de muy largo plazo de los 1330 va a terminar con unas pérdidas abultadas de un 1,60% en la zona de refugio que ya le sirvió de apoyo y de soporte a finales del mes de agosto y principios del mes de septiembre en los 1306. Vital y determinante para el inicio de la semana que viene. Le echamos el vistazo en temporalidad trimestral, como siempre. La información más importante nos las ofrece el refugio de muy largo plazo que le está impidiendo el paso desde prácticamente el año 2013, desde el tercer trimestre del año 2013. Atentos a esta pieza, junto con la directriz alcista de muy largo, quebrada y nunca confirmada en temporalidades amplias, porque esta doble pieza es determinante. Tiene que consolidar por encima para que alimente presiones alcistas. Mientras no consolide por encima de los 1330, las presiones alcistas en largos y muy largos plazos en el oro están totalmente vetadas. En temporalidad mensual apreciamos cómo lleva 4 meses peleando los 1330, imantado totalmente en los 1330 y en la directriz alcista de muy largo plazo. En temporalidades más cortas, como vemos, ha realizado ya sus confirmaciones y sus recorridos eficientes hacia lo que es la zona del precio de apertura anual. Nos llama la atención que este mes mantiene una ligera presión bajista por debajo de los 1330. De ahí que tiene que recuperar esta doble pieza para que le impulse al alza desde un punto de vista técnico. Temporalidad semanal, la imagen es clara totalmente, la directriz bajista de mediano plazo que se genera desde septiembre del año 2011 con el punto de configuración en octubre del año 2012 tiene capturada junto con el refugio de muy largo y la directriz alcista de muy largo. La cotización, los inversores tienen como referencia estas tres piezas, de ahí que desde un punto de vista técnico les sea tan complicado a la cotización del oro desprenderse, porque los inversores tienen como referencia estas tres piezas históricas y las órdenes compradoras y vendedoras chocan con una y con otra y les resulta dificilísimo abandonar el radio de influencia de las mismas. Para que presione al alza la semana que viene, le colocamos ya las principales piezas de resistencia y de soporte. Para que presione al alza desde un punto de vista técnico, no debe de ceder los 1306. Si no cede, recuperará posiciones para ir en busca de la triple barrera histórica. Consolidando por encima de los 1330, tendría la puerta abierta a presiones alcistas más potentes. Refugio de mediano plazo, 1354. La imagen es nítida sobre este refugio que le cierra el paso desde principios del mes de agosto. Por la parte de abajo, presionando por debajo de los 1306 con sus patrones correspondientes de confirmación, le alimentarían presiones bajistas más potentes. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo en los 1283. Último soporte y principal de semana muy alejado en los 1255. Refugio de mediano largo plazo que nos pasa con un eje inclinado alcista de mediano. Para la negociación en el inicio de semana, por la parte de arriba, primera resistencia, 1330, atentos a estos detalles que nos deja en las últimas jornadas. Por la parte de abajo, vital, los 1306. Terminamos el análisis para la próxima semana. Desde Forex Índices, nuestro deseo es que este comentario y colocación de niveles le sea de utilidad. Darle las gracias, como siempre, por su atención. A primera hora de la mañana de lunes ya estaremos con ustedes en formato de vídeo, en directo, en la sala de trading, en definitiva, con nuestras actividades habituales. En Forex Índices estamos para atenderles. Antes de introducirse en los mercados, consulten, que por consultar no se cobra nada. Planes de negocio, planes de enseñanza personalizados, acoplados a su perfil, le están esperando por parte de nuestro equipo. Muchísimas gracias, buen negocio, buen fin de semana y hasta el lunes a primera hora de la mañana.